mis hermanos, vamos a hablar seguimos hablando de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, y como Él es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, Él sigue haciendo milagros. Amén. Así es que vamos a Mateo capítulo 20, y del verso 29 en adelante vamos a leer esta escritura, que también se encuentra registrado esta historia en otros dos evangelios, que es Marcos y Lucas, pero ahorita vamos a Mateo capítulo 20, versos 29. ¿Estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor. Si gusta leer conmigo, adelante, ¿verdad? Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Oremos. Padre, muchísimas gracias. Gracias por esos milagros, Señor, que nos enseñan verdades profundas, Señor, verdades espirituales que nosotros podemos aprender y atesorar, Señor, para nosotros. Gracias porque estás tratando con cada uno de nosotros, Señor, cuando hablamos de cada uno de ellos. Muchas gracias, y en esta noche, Padre, suplicamos para que obres en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si por alguna razón, Señor, hay algún velo que cubre, Señor, nuestros ojos, ayúdanos a ver. Permítenos ver lo que tú ves y que no podemos ver nosotros ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hablando de estos milagros que el Señor ha estado haciendo, yo quiero hacer un poco más de referencia a la ceguera espiritual. Hablamos aquí de enfermedades físicas, que el Señor no tiene problemas con ellos, no se le complica, pero que en los tiempos en los que vivimos, ¿verdad?, hay una ceguera espiritual tan profunda, tan severa, que muchas veces no alcanzamos a ver, y puede tratarse dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, en la sociedad donde vivimos, en el mundo entero. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente. Y bueno, dado a lo que ha ocurrido recientemente, ¿verdad?, todo eso habla acerca de una ceguera espiritual en todos lados. Estamos siendo invitados, pastores e iglesias, a orar por nuestros hijos, por nuestros niños. Recuerden que hace muchos años, más o menos comenzó como en 1960, una mujer se levantó y dijo que no era necesario que en las escuelas se orara. Si no mal recuerdo el nombre, Madeleine O'Hare. Y ella dijo que no era necesario que se orara ni que se leyera la Biblia en las escuelas. Una voz. Pero 40 años después, más o menos en el año 2000, ya se empezaba a hablar, y las grandes masas y mucha gente empezaba a votar, ¿verdad?, pensando igual, que no era necesario que se usara la Biblia, o que se leyera la Biblia, o que se orara en las escuelas. Y entonces vemos hoy en día, ¿verdad?, cómo, habiéndose sacado a Dios y sus principios de las escuelas, vivimos tiempos muy, pero muy peligrosos, especialmente para nuestros hijos. Que gracias a Dios podemos decir que aquí en Nevada, si han habido situaciones, nuestros hijos están sanos, pueden ir a la escuela, han regresado, ¿verdad?, y están con bien. Los que ya no tienen hijos, que tienen que ir a la escuela, pues ya pasaron esa etapa.
pero recuerde que luego vienen las otras generaciones, vienen los nietos, y nosotros necesitamos seguir orando por nuestra sociedad. Así es que a todos los pastores se nos ha enviado una invitación a haber una reunión este viernes desde las 7 de la tarde en la Iglesia Vida Eterna. Vamos a estar reunidos orando por nuestros hijos, por todos los que desde niños hasta jóvenes, ¿verdad? Porque están corriendo y están en un alto riesgo, en un peligro tremendo en estos tiempos. El enemigo está suelto, su fin está cerca y él lo sabe, ¿verdad? Y está actuando de una manera más violenta. Así es que, volviendo al tema, mis hermanos, en esta tarde, dos ciegos. Marcos registra a uno, Marcos 14, no vamos a ir ahí ahora mismo, 10, 14, menciona acerca de que había, porque esto está relacionado, también Lucas en el capítulo 18, verso 25, habla acerca de un ciego y le pone nombre, Bartimeo, ¿verdad? Entonces, algunos teólogos explican por qué razón uno menciona dos, en el caso de Mateo que menciona dos ciegos, y Marcos que menciona uno, y Lucas que menciona uno, y se está tratando de la misma ocasión cuando el Señor Jesucristo llega a Jericó. Ahora, la otra diferencia es que Lucas dice que cuando iba llegando a Jericó, y aquí en Mateo dice que cuando se iban yendo. Entonces, a ver, volvamos otra vez. Al salir ellos de Jericó, dice, de verdad, van saliendo, pero Lucas registra que era cuando iban llegando. Pareciera que hubiera controversia aquí, ¿verdad? Pero lo que explican, ¿verdad?, los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura es que eran dos ciegos, y hay uno que es que como el portavoz o el vocero, ¿verdad? Es el que sobresale porque él es el que clama, el que grita, aunque Mateo dice que los dos clamaban, pero se conoce más a uno. Recordemos que Lucas, y estamos estudiando el Evangelio de Lucas en la escuela dominical, y vemos que Lucas fue minucioso en todos los detalles, investigó cada uno de ellos, ¿verdad? Y así es que, bueno, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que eran dos, pero tanto en el Evangelio de Marcos como en Lucas menciona uno solo, porque fue uno solo el que o se le dio preferencia. Es como cuando la Escritura también nos dice que estaba el endemoniado gadareno, y hay otro evangelio que registra que eran dos endemoniados. Pero resulta que también la explicación que dan aquí es que uno sí estaba completamente como más atormentado, estaba desnudo, era incontrolable, le ponían grilletes, y el otro también estaba endemoniado, pero como que era más pasivo, estaba más calmado, como que no estaba tan lleno de demonios, aunque los tenía, ¿verdad? Y entonces sobresalía el más fiero, el más violento, y es por esa razón que se registra, ¿verdad?, el endemoniado gadareno solamente, aunque pudieran haber sido dos. Entonces, lo mismo sucede aquí con los dos ciegos. Entonces, habiendo dado, ¿verdad?, esta vamos a decir, ¿verdad?, este énfasis en ello, para que no haya confusión, porque uno lo registra como uno y otro como dos, ¿verdad?, y Lucas también como uno solo. Entonces, espero que no los haya confundido. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, la ceguera espiritual, que es a lo que me quiero referir. Bueno, era considerado en el Antiguo Testamento, para los judíos, alguien que estaba ciego, lo consideraban como pecado, que Dios lo había castigado para que no pudiera leer la Torá, aunque podía escucharlo. Pero los sacerdotes no podían ser, los que estaban ciegos no podían llegar a ser sacerdotes. Recuerden que del linaje de Leví, ¿verdad?, todos los que servían en el templo podían ser sacerdotes. El linaje de Aarón, de Leví, es donde venían los sumos sacerdotes, y de ahí todos los que servían en el templo. Pero estando uno ciego, alguien que tuviera defecto no podía servir en el templo.
Entonces lo mismo sucedía aún hasta con los animalitos. Dice que un animal ciego no podía ser sacrificado para Dios, no era aceptado, ¿verdad?, como sacrificio. Entonces alguien que estaba ciego era considerado como un castigo de Dios, como que había pecado, ¿verdad?, y por esa razón. Aunque en la Escritura encontramos que algunos nacieron ciegos, y recuerden que hemos hablado en otros estudios, no recuerdo quién trajo esta enseñanza, ¿verdad?, del que nació ciego, pero de aquel hombre, ¿verdad?, que los escribas estaban ahí tratando de acusar al Señor Jesucristo, y le preguntaban a este hombre, ¿verdad? Bueno, los discípulos más bien le preguntaban al maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor Jesucristo le responde, ni este pecó, ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se fuera manifestada. Por eso, o sea, Dios permitió eso para que llegado el tiempo Él pudiera glorificarse y mostrar su poder. Amén. Entonces, Dios tiene el poder, mis hermanos, y muchas veces nosotros por causa de nuestro pecado podemos estar viviendo una enfermedad, una crisis, una situación, ¿verdad?, que puede ser como prueba o simplemente es el resultado de nuestras malas decisiones o acciones. Entonces, Dios nos perdona y nos libera si es pecado, ¿verdad? Y Dios también tiene el poder para sanarnos, para librarnos. Amén. Entonces vemos aquí a estos dos ciegos. Y bueno, voy a hacer un poquito. Dice que estos dos ciegos, las diferencias son fácilmente reconciliables. Había dos ciegos, pero Bartimeo, que es mencionado en Marcos 10:46, este fue el vocero de los dos y fue por lo tanto el enfoque único tanto del relato de Lucas como de Marcos. La ceguera espiritual es una condición que una persona tiene cuando no puede ver la obra de Dios, cuando no puede darse cuenta de todo lo que Dios está haciendo a su alrededor, cuando no puede comprender su mensaje, o sea, el mensaje de Dios, aunque Dios esté obrando a su alrededor y buscándolos, mostrando su gloria. Algunas personas no pueden percibir su obra divina. Y lo dice Hechos capítulo 28, versos 26 al 27, donde dice que Dios había dicho acerca de lo que sucedería. Dice que Él enviaría esta palabra, pero dice que sus oídos estarían, aunque con sus oídos oirían, pero dice que no entenderían. Y que con sus ojos verían, pero no comprenderían. Una persona que no ve a Dios, no conoce a Dios y lamentablemente está pereciendo espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4, y quiero que vayamos allá porque esto habla de una ceguera que hay en la humanidad, especialmente en aquellos que no han querido aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 desde el verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí en los evangelios como físicamente, ¿verdad?, están ciegos, son sanados, pero que en estos tiempos nosotros podemos aplicar esas verdades bíblicas, esas enseñanzas a verdades espirituales que suceden hoy en día. Mucha gente que está cegada, está obsesionada, está cegada por su pecado, por su maldad, por su avaricia, y no puede ver la obra de Dios. Hay quienes Dios está obrando a su alrededor, pero ellos no pueden verlo. No sé cuántas veces usted le haya hablado a una persona, a sus familiares, a sus padres, a sus parientes, cuñados, etcétera, compañeros de trabajo, y usted les habla de Cristo, usted les habla de la salvación, les habla del perdón de Dios, le habla de que nosotros somos pecadores todos, amén. Todos,
cierto, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que quede excluido de ello. Todos hemos pecado. Y no sé cuántas veces, ¿verdad? Usted, o por años, ya hablándole a alguien, y usted dice, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer, ¿verdad? Tanto que le hemos hablado de la palabra y simplemente como que no ve. Pero la Escritura es muy clara, y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice que ahí en 2 de Corintios 4, a los hermanos de Corinto, valga la redundancia, ¿verdad? Les dice que es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ahí dice, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, hay quienes, aquellos que rechazan a Cristo, a pesar de ser beneficiados, a pesar de recibir, ¿verdad?, la bendición de Dios cada día, y no se le hace como a veces hasta raro, ¿verdad?, cómo hay personas que reniegan de Dios, que no temen a Dios y que les va bien. ¿Ha conocido usted personas así? Les va bien. Todo lo que emprenden les sale bien. Aún en los negocios que usted sabe que los hacen todos chuecos, les va bien. Y usted dice, ¿cómo es posible que ¿verdad? Ni la ley ni la policía, nada. Todo lo que emprende le va bien. Entonces, ser espiritualmente ciego también se puede traducir como no discernir espiritualmente, como se explica en 1 Corintios 2:14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, no las entiende, no las comprende. Dice que para él son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces estamos hablando de una ceguera espiritual. Hay quienes no pueden entender, no pueden discernir, porque no han nacido espiritualmente. Y es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha nacido espiritualmente, no va a entender la Escritura. Y usted se va a encontrar con personas que le dicen: yo he leído la Biblia, pero no la he entendido. He leído la Biblia, pero no sé, como que estoy más confundido. No sé, ¿usted se ha encontrado con alguien así? Y yo me he encontrado con personas que conocen mucho de la Biblia. Es más, cuando usted se equivoca, hasta le citan la Biblia, no con, ¿verdad? No con el libro y el capítulo y el versículo, pero porque lo han leído, dice, ¿verdad? Ahí en la Biblia dice. Y le dice ahí en lo que le están reconviniendo a usted. Y sabe, muchas veces tienen razón. Nos están recordando. Dios nos está recordando a través de, ¿verdad? Porque acuérdese que Dios usó hasta la mula, ¿verdad?, de aquel hombre, que ciego por su avaricia no podía ver el ángel que le obstruía el paso para que fuera allá, ¿verdad? Para que no fuera, más bien, ¿verdad? Para que se regresara. Pero no, él estaba ciego de tal manera que no podía ver, y le tuvo que hablar, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Mula? Sí, es la mula de Balaam. Aunque pues él era más mulo, ¿verdad? Entonces, es el diablo quien tiene cegado a todas las personas que, aunque conozcan la Biblia, no pueden ver las maravillas de Dios. ¿No se ha dado cuenta que hay muchas organizaciones religiosas que usan la palabra de Dios, pero que la usan de una manera o de una interpretación diferente? Hay quienes pelean que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, que de los tres solamente es uno. Los que no son trinitarios porque no creen, ¿verdad?, en el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que Dios es tres. Y es que hay quienes queremos o quieren, más bien, ¿verdad?, los que no entienden eso, quieren entender a Dios en el concepto humano.
Y Dios por eso es Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Amén. Entonces la causa de todas las tentaciones, bueno, vamos a ver, Satanás es, hermanos, el padre de la mentira. Y es por esa razón que puede cegar el entendimiento de tantas personas. Por eso tenemos que aprender y tener ese discernimiento. ¿Y cómo discernimos? Conociendo la palabra, usted va a aprender a discernir lo bueno de lo malo. Entonces Juan 8:44, cuando dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? Aquí dice que, bueno, tiene como objetivo, ¿sabe cuál es el objetivo de Satanás? Alejar a los humanos de la verdad de Dios, de cualquier manera que pueda. Es lo que quiere, que nos apartemos de Dios, que nos alejemos de Dios. Pero la Biblia lo llama extraordinariamente malvado al enemigo. Ahí en Lucas 4:2, él es la causa de todas las tentaciones. Tentó al mismo Señor Jesucristo. Y Hebreos 4:15, ¿verdad? Pues solamente ¿cómo se dice? Lo enfatiza. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno, dice, que fue probado, uno que fue tentado, dice, en todo, conforme a nuestra forma de ser como humanos. Entonces, él es el destructor de la carne. Incluso intenta cegar a los creyentes tratando de atraparnos y alejarnos de Dios a través de la tentación, del miedo, de la soledad, de la preocupación, de la depresión y la persecución. Y hay mucha gente que se ciega y no puede ver que Dios está ahí. ¿No le ha pasado que muchas veces estamos ofuscados porque se nos acabó el trabajo, porque el doctor nos dijo que hay una enfermedad, ¿verdad? Porque hay problemas en la familia, porque hay problemas en la iglesia, y muchas veces como que nos ofuscamos y caemos en esa etapa de depresión, de desánimo, ¿verdad? Y se nos olvida, o sea, no podemos ver la manifestación de Dios alrededor nuestro, porque estamos ciegos en ese momento por la depresión, por el desánimo, etc. Entonces, muchas veces es fácil sucumbir a los planes del diablo cuando estamos separados de Dios y también cuando confiamos en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en aquellos que el mismo Señor Jesucristo dijo, ciegos guías de ciego, y se refería a aquellos que conociendo la palabra de Dios pero no la practicaban, ¿verdad? Entonces les decía ciegos a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos que teniendo el conocimiento de la palabra no la usaban como debiera ser usado. Incluso en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces el mundo es tentador, y la fuerte inclinación de la humanidad a buscar la felicidad por sí sola nubla lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando en este mundo, mis hermanos? ¿Qué tipo de felicidad? ¿La felicidad pasajera, la felicidad temporal o la felicidad eterna? Porque si estamos buscando la felicidad eterna, dice la Escritura que debemos buscar allá arriba, donde está Cristo, porque Él es el consumador, como dice Hebreos, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando el hombre se cierra y se cega a sí mismo, llega el momento en el que Dios lo va a dejar. Y dice la Escritura que lo va a entregar a esa misma ceguera espiritual. En Juan 12:40 y en Romanos 1:24 y 32 hay una lista, ¿verdad?, de todo lo que el hombre hizo. Y dice que por no haberle dado gracias a Dios, escuche bien, dice que Dios los entregó
Vamos ahí a Romanos un ratito. Romanos capítulo 1, verso 24 en adelante, hasta el 32. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que no necesariamente hay que practicar todo eso, sino que solamente con que estés de acuerdo, que te complazcas con lo que los otros hacen. Hay personas que dicen, yo no soy nadie para juzgar el mundo, ¿verdad? De cómo la gente es, cómo actúa, cómo son. O sea, como ni fu ni fa. Dice, pero mientras no le hagan mal a nadie. Bueno, tenemos que entender que hay tantas cosas tan sucias, tan pervertidas, tan corrompidas, que por supuesto nuestro corazón, ¿verdad?, debe, cuando vemos situaciones como esas, lo que debemos hacer es seguir intercediendo por este mundo delante de Dios, porque ellos puedan alcanzar salvación. Alguien me preguntaba acerca de este evento que sucede aquí, que acaba de pasar este fin de semana, y no voy a decirlo, ¿verdad? Solamente voy a decir dónde se lleva a cabo, allá en el Speedway. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, ese es el lugar, o se convierte en el lugar de más alta perversión en Las Vegas. Eso es lo peor que puede darse aquí en Las Vegas. Y pueden haber lugares clandestinos o con permiso donde se llevan a cabo, pero ese es como público y es abierto. Viene gente de todo el mundo. Y qué triste es darnos cuenta de que, mire, después del COVID, las iglesias bajaron del 100 a un 30% en asistencia. Esto es a nivel general. Pero este lugar, de las veces que ha estado lleno, dicen del 2019 a hoy, estuvo 5 veces más. O sea que si en el 2019 hubieron 20,000, esta vez hubieron 120,000. La perversión a todo lo que da. Y lo triste es que eso no se lleva a cabo solamente allá, sino que mientras sucede allá,
antes de llegar allá, andan por acá y andan de la misma manera como van a llegar allá. Yo creo que no tengo que escribirles de qué manera andaban, porque a lo mejor muchos se dieron cuenta de ello. El mundo está cegado. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué siente nuestro corazón o cuál es nuestra reacción o qué es lo que hacemos cuando escuchamos como lo que sucedió ayer? Es triste, ¿no? Posiblemente los niños, a las familias que pertenecían, a lo mejor no tenían nada que ver con la maldad. Y es ahí donde mucha gente se pregunta, ¿por qué el inocente tiene que pagar por el culpable? ¿Dónde está Dios?, preguntan algunos, cuando cosas como estas suceden. Pero esto solamente es la consecuencia del pecado de las familias a las que están sufriendo ahora. No, es el pecado de toda la humanidad, que gracias a Dios le ha placido guardarnos a nosotros, estar con bien, pero el mundo sigue cegado. Ya casi termino. Por medio de la gracia divina, hermanos, Dios ofrece una forma de ver. Dejados a nuestros propios recursos, nosotros, los seres humanos, somos ciegos, somos incapaces, somos espiritualmente ciegos, sin luz y sin esperanza. Pero Jesús es la luz del mundo y puede abrir nuestros ojos para ver. Antes estábamos ciegos. Y así hay un canto, ¿verdad?, que se compuso en relación a ese ciego, aquel ciego, que le decían, ¿cómo va el corito? Y lo peor de los ciegos, dice, es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Pero el canto en relación a aquel ciego, ¿alguien se acuerda? Dice, si es pecador no lo sé, lo que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Por ahí más o menos va. Aunque Satanás tiene como objetivo cegar incluso a los creyentes a la bondad de Dios y sus promesas, hermanos, Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual que necesitamos para estar a salvo de los planes del diablo. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 6, del verso 11 en adelante, cuando dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, continúa diciendo que estemos vestidos con la armadura de Dios y que usemos cada uno de esos elementos, ¿verdad? La oración, la palabra, el evangelio, la fe, la esperanza. Entonces, Marcos 8:18 dice: es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Y nosotros, hermanos, debemos recordar que Jesús es nuestra luz, aferrarnos a su verdad para que nunca seamos cegados a Dios. Jesús es la luz que puede salvarnos de vivir una vida alejada de Él. La Biblia dice que estos estaban ciegos, clamaron a Jesús, Jesús los llamó, les preguntó qué quieren que haga. Dice que veamos, queremos recibir la vista. Y dice la Escritura que Él les tocó los ojos
E inmediatamente ellos vieron. Y ya una vez que vieron, no salieron corriendo, ¿verdad?, a otro lado. Dice que le siguieron. Ya Jesucristo quitó el velo que nos cubría, entonces caminemos con Él, sigámosle a Él. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esa hermosa palabra, Señor, que es para nuestra vida, que en algún momento a lo mejor nos hemos olvidado, hemos estado ofuscados o preocupados, ocupados, Señor, en otras cosas y no en tus cosas, sino en las nuestras. Quizá muchas veces, Señor, estamos tan ciegos que no podemos verte a nuestro lado, y no con estos ojos físicos, sino con los ojos de la fe, los del alma, con los que, Señor, confiamos en que tú estás con nosotros siempre. Ayúdanos, Señor, como dice el salmista, abre nuestros ojos y miraremos tu grey. Muchas gracias te damos por tu palabra, que nos recuerda, Señor, a estar siempre en tu luz, a seguirte en el camino, así como aquellos ciegos que dieron testimonio, Señor, del milagro que tú realizaste en sus vidas. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.